Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shabot y esto es Dinero y Poder. El Senado de los Estados Unidos acusó al banco HSBC en México de permitir operaciones de lavado de dinero del crimen organizado. Tras el destape de este asunto, en nuestro país se impulsó el tema de incluir en la nueva ley de prevención contra el lavado de dinero la vigilancia y supervisión del sistema financiero. La nueva ley, que aún no es ratificada por el Senado, no incluye sancionar directamente a los intermediarios financieros. Mauricio González, Ernesto Cervera, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ezra? Muy buenas noches. La verdad es que hoy, el día de hoy, incluso aparece en el periódico El Universal esta nota con respecto a la cantidad de dinero que HSBC en Sinaloa habría estado lavando desde el año 2006-2007 en cantidades exorbitantes, que fueron las que encendieron focos rojos con respecto al lavado de dinero, pero en donde, por un lado, la legislación mexicana es bastante atrasada. En ese sentido, la Comisión de Valores tiene muy pocas posibilidades de moverse, y esto es algo que, durante todos estos años, con leyes que trataron de reducir la capacidad de movimiento del efectivo, evitando el depósito de dólares en los bancos, por un lado. Por otro lado, las leyes norteamericanas, que se supone que eran bastante buenas como para poder detectar ese tipo de lavados, no funcionan, y algo que habla claramente de, no sé si es un problema de ineficiencia o un problema de complicidad. Mira, Ezra, tienes toda la razón, pero yo creo que hay factores fundamentales que son unos bastante obvios y otros no tanto, pero que hacen a México una economía extraordinariamente vulnerable precisamente al lavado de dinero. El primero de ellos, y el más evidente de todos, es la ubicación de bandas delincuenciales en México vinculadas con el narcotráfico desde hace muchísimos años. Y ellos han ido tejiendo una cantidad de recursos vinculados con el sector financiero, que están ahí, que están presentes y que te obligan a actuar de manera mucho más decidida y mucho más rápida. Número dos, pues la geografía. Estamos pegados a Estados Unidos, que es el país consumidor más grande del mundo de droga, y que evidentemente con su legislación forza que la parte de efectivo trate de buscar las salidas durante muchísimo tiempo hacia el Caribe, hacia Islas Caimán, hacia una serie de países, y consistentemente a través del tiempo con México, no hay ninguna duda. El tercer factor, desafortunadamente, es los niveles de corrupción que existen en este país también ya desde hace muchos años. No hay índice de corrupción en el mundo en el que México no sea rankeado a nivel de los últimos, esa es la verdad de las cosas, y eso ha permeado también, desafortunadamente, al sector financiero, que además tiene su buena dosis a nivel internacional. Y el último, te diría yo, el tamaño de nuestra economía informal, donde todo es cash, donde tenemos un problema serio. 14 millones de mexicanos trabajan en el sector informal y las transacciones, sabemos ahí, se hacen en efectivo. Y eso no te ayuda en nada, te hace ser un país increíblemente vulnerable precisamente al lavado de dinero por estas 4 cosas que deambulan ahí y que te forzan al mismo tiempo a tener una legislación muchísimo más fuerte que la que pueda haber en cualquier otro país, muchísimo más decidida por estos 4 factores que ayudan ayudan a que se lave el dinero y no te ayudan en lo absoluto precisamente a tener un control sobre el mismo. Precisamente sobre este último punto que menciona Ernesto, a mí sí me sorprenden varias cosas, Ezra. Mira, la primera es el retraso en la discusión de este tema. Si mal no recuerdo, hubo una iniciativa que envió el presidente Calderón por ahí de mediados del 2010, una iniciativa para reforzar la legislación, ¿no? Para evitar el lavado de dinero, y se discutió y hasta la fecha está detenida en el Senado. O sea, ya llevamos 2 años, más o menos, y ahí sigue, siendo que el problema efectivamente ha venido creciendo. Entonces, yo creo que aquí hay la necesidad de que los legisladores aceleren la discusión, que no es fácil, pero es peor no tener una ley que tener una ley que posteriormente se puede ir perfeccionando. Otra cosa que me ha sorprendido muchísimo, Ezra, es el tema, la dimensión del problema. Mira, he escuchado, y todos nosotros hemos leído, el público seguramente también lo habrá visto, notas y comentarios de que se lavan en México 30 y 40 mil millones de dólares. Eso no tiene absolutamente ningún sentido económico. Si ese fuera el tamaño del lavado del dinero
en México simplemente no alcanzarían los billetes en toda la economía mexicana como para lavarlos, ¿no? Entonces, es una cantidad mucho menor. No quiere decir que no haya que poner atención al problema. Y eso me lleva al tercer punto. Para tener una legislación que sea eficaz en el control y en la supervisión, no valen solamente las auditorías que puede hacer la Comisión Nacional Bancaria en los bancos o ese tipo de mecanismos de supervisión, sino que hay que involucrar a los que hacen transacciones financieras, sobre todo de carácter masivo, como recibir, por ejemplo, depósitos, como cambiar dólares por pesos o pesos por dólares. Y ahí hay que involucrar al intermediario financiero en que conozca mejor a su cliente, que sepa en qué giro trabaja y qué tipo de cliente es, y ahí es donde se dificulta la cosa y se hace muy costosa. Tomemos una de las cifras que se ha hablado de HSBC, 50,000 cuentas en las Islas Caimán y en otros paraísos fiscales. La nueva legislación te obliga a supervisar y a reportar operaciones de $500. Imagínate a quién tiene la capacidad de saber un cliente que llega a comprarle $500 o $1,000, a qué se dedica, si es legal, si está lavando, si no está lavando. Entonces ahí es donde la realidad se empieza a dar de topes, y yo creo que pues es parte del desafío que se tiene que resolver con la nueva legislación. Ahora, cuando se está hablando de lavado de dinero, para información que creo que es importante para el público, lavar dinero significa que dinero que ha sido obtenido ilícitamente entra al sistema financiero y aparece después ya como un dinero obtenido legalmente. Y ese dinero obtenido legalmente, a su vez, sirve para nutrir otro tipo de negocios que de una o de otra manera siguen reforzando la posibilidad de seguir comprando y vendiendo este tipo de mercancías ilegales. Sí, evidentemente el ciclo que se denuncia en el estudio que hizo el Senado de Estados Unidos es precisamente ese, un cúmulo de dinero en efectivo que tiene su origen en Estados Unidos, porque se vende la droga, se vende en efectivo, no es una transacción, no se paga con tarjeta de crédito, se compra en efectivo, ese dinero se va juntando, cruza la frontera ilegalmente hacia México, se deposita en instituciones financieras mexicanas y luego regresa hacia los Estados Unidos ya lavado. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya con una transacción financiera, electrónica. El punto es precisamente estos depósitos que vienen en efectivo. Ahí sí, los bancos tienen que tener un nivel de supervisión que les requiere, uno, una cantidad impresionante de nuevos sistemas, y dos, de gente, de personal, de capital humano que esté ahí platicando con el cliente, haciéndole una encuesta, sabiendo a qué se dedica. Tú no le puedes dar en la torre por esta legislación o una nueva regulación a sectores tan importantes como el turismo en México, porque también ahí las transacciones son en efectivo. Cuando viene un turista a México y compra una artesanía, pues el artesano que se la vendió va a recibir dólares y va a tener que ir al banco a depositarlos o a cambiarlos hacia pesos, y ahí pues el banco tiene que tener personal para saber que este cuate se dedica precisamente al turismo. Hay sectores trascendentes en México que tienes que tener un cuidado especial para no llevártelos entre las patas. Y en ese contexto, pues el fiel de la balanza tiene que tener dos cosas. Sí, una regulación más estricta que obligue a los bancos a tener ese tipo de supervisión, pero dos, tener el cuidado también de no llevarse a sectores trascendentes en nuestra economía. Y de no inundarse de normas y disposiciones que, aunque suenen muy bonitas, se vean muy bonitas en la ley, no sirven para nada porque no hay capacidad de supervisarlo, porque no hay capacidad de distinguir estas cosas que está mencionando Ernesto, porque efectivamente en este flujo que él describe, los dólares pueden venir de Estados Unidos, pero no todos esos dólares se van al sistema financiero. Entonces, se pueden ir, por ejemplo, a una agencia de automóviles para adquirir automóviles, se pueden ir a un restaurante donde comprar una casa. De repente vemos que proliferan restaurantes, se pueden ir a comprar una casa, y entonces eventualmente pasan para lavarse por alguna institución financiera, pero una institución financiera no necesariamente es un banco, puede ser un banco, una casa de cambio, un centro cambiario, que ni siquiera son casas de cambio, y cualquier otro intermediario más pequeño. Entonces es realmente muy complicada esta tarea de supervisión. El problema también radica aquí en que, por un lado, hay una gran cantidad de instituciones que pueden realizar este tipo de acción de lavado. Hay también restricciones que se imponen. El problema es cómo volverlas efectivas. Si tú sobreregulas, lo único que haces es
pues hacer más hondo el hoyo por donde se van a ir, porque no hay forma de detectarlo. Es un poco lo que decíamos cuando criticábamos parte de la legislación electoral, cuando dice que nadie compre tiempo de aire y televisión. Bueno, pues a la hora que tú cierras todo, lo único que creas es un mercado paralelo. Lo que se ha creado en México en los últimos años ha sido un mercado paralelo. ¿Es una economía de cash? Es una economía de cash que tiene una cotización diferente, incluso más baja que la que te venden por la sobreoferta de dólares. Por la sobreoferta de dólares. Sí, eso está clarísimo. Empieza a meter una serie de distorsiones terribles en la economía, incluyendo esta parte. Y derivado de precisamente la legislación que se instauró hace unos cuantos años en México, pues uno se siente hasta delincuente cuando sale de vacaciones o sale fuera del país para una cuestión de negocios, en términos de rellenar y tratar de comprar, aunque sea unos cuantos dólares, para tener durante 3 o 4 días en el exterior. Yo creo que hay un punto adicional, Ezra, importantísimo, que es la transparencia. Los mexicanos verdaderamente estamos indignados que sea el Senado de Estados Unidos, por medio de un estudio que se alimentó de información de autoridades mexicanos, y que conozcamos eso por la vía de una agente externa. Porque aquí no se puede. Ese es el punto. No se puede, no tenemos los niveles de transparencia que tienen otros países, y las autoridades mexicanas en muchos casos tienen las manos atadas. Simplemente no pueden decir, estoy observando esto porque es una diligencia en curso y le impuse tales sanciones porque a lo mejor él se ampara o mete un recurso en contra de eso, y eso es terrible. ¿Es un problema de secreto bancario? No, yo creo que no creo que sea un problema. Bueno, depende de la información que uno quisiera saber, pero no, el tratar de tener una idea y un monitoreo de cómo se mueven este tipo de flujos financieros y cuáles son los mecanismos que se están utilizando para supervisión, no, eso no debe ser ningún problema de secreto bancario. A mí, te soy sincero, también me llamó mucho la atención que en este reporte del Senado, que es del 2006 al 2008, si no, ustedes me corrigen. 2007 es el año donde más. Bueno, pues ya estamos 5 años después. Con cambio en nuestra legislación. Bueno, es que ese es el punto. También estamos haciendo aquí una gran alaraca como país. Los medios me parece que han inflado excesivamente el tema, con base en algo que sucedió hace 5 años y que ya se han instrumentado una serie de medidas para irlo corrigiendo, no todas las que deberían de ser. Ahí también me sorprende mucho la actitud de la autoridad, que pues ha mantenido un silencio demasiado sospechoso, diría yo. No dan explicación de qué ha pasado, en qué se ha avanzado, porque sí se ha avanzado. Y el problema también radica, bueno, obviamente todas las baterías ahora van sobre HSBC y lo que le pueda suceder al banco en términos pues del desprestigio que tiene por haber manejado esto, pero ¿qué solo le pasará a ese banco? HSBC tiene el 10% de la participación bancaria en el país, de depósitos, de créditos, de una serie de factores. Hay muchos otros bancos que tienen una participación mucho más grandota y que, bueno, pues ahora sí que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, precisamente para instrumentar todas esas medidas que están ahí de manera mucho más eficiente, con una participación mucho mayor de mercado. Bueno, es el caso de BBVA, es el caso de Banamex, en donde evidentemente no salen dentro de esta investigación, pero donde están con las mismas 4 vulnerabilidades, viviendo en un país con la frontera con Estados Unidos, con las mafias que hay de poder en México, con la economía informal que hay en nuestro país, y yo te diría desafortunadamente también lidiando con la corrupción permanente que hay aquí. En todo caso, para la próxima administración que entrará en funciones en México a partir del 1 de diciembre, mucho se ha hablado de la necesidad, como se dice, cambiar la estrategia de seguridad. Ahí está el problema fundamental, ya lo hemos dicho, nosotros solamente en muchos espacios se ha dicho, o se encuentran mecanismos eficientes para cerrar la llave del financiamiento al crimen organizado, o todo el resto de la estrategia a partir de inteligencia y a partir de la utilización directa de Fuerzas Armadas, no será suficiente. No va a tener la misma eficiencia. No, porque finalmente con dinero, con mucho dinero, es posible finalmente seguir funcionando en ese tipo de actividades, ¿no? Pues sí, pero si no modernizamos el marco legal, y los nuevos legisladores que estarán muy deseosos de entrar en funciones, ahí tienen un proyecto en el Senado clarísimo que está nada más pendiente para que lo revisen, le hagan las modificaciones y se apruebe, porque mientras no existe el marco legal, todo lo demás está de sobra. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo mueven? ¿Es un problema simplemente de falta de atención? ¿O será que cuando haces eso tocas lugares que son bastante
Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que son fibras sensibles de algunos intereses y también es una cuestión compleja. Hay que entender los mecanismos y, digamos, el alcance de la regulación. Insisto, se les pasa la mano y se ponen muy estrictos en la supervisión y lo único que van a lograr es una enorme burocracia en el sistema financiero y de transacciones de divisas de nuestro país, sin detener el lavado de dinero, ¿no? Que eso sería lo peor. No, y también hay una buena dosis de voluntad política. O sea, ¿para qué aprobar algo en este sexenio si se puede aprobar en el siguiente? Y entonces también muchas cosas se quedan atoradas en este país, no solamente en este sector, sino en muchísimos otros. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con Luis Sánchez, senador electo por el Estado de México, por el PRD, lo que sucedió en el Estado de México en la elección federal y lo que el PRD y la izquierda quiere hacer a partir de la próxima administración. Esto es Dinero y Poder. La dirigencia nacional del PRD advirtió que su bancada en el Congreso de la Unión tendrá su propia agenda de trabajo y no necesariamente colaborará con Enrique Peña Nieto. Precisó que sus legisladores retomarán problemas que les preocupa o que le preocupa a la sociedad, como el empleo, desarrollo del campo y educación. Para hablar de este tema, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Luis Sánchez, senador electo del PRD, senador Estado de México. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ezra. Gracias por la invitación. Al contrario, Luis, el proceso desde elección dentro del Estado de México, pues para el PRD fue por un lado un triunfo para la coalición como tal, movimiento progresista, pero pues es precisamente Estado de México el lugar en donde la competencia más difícil, más el choque frontal con el PRI se dio. ¿Qué fue lo que pasó en el Estado de México? En efecto, en el Estado de México fue donde pues tuvimos que trabajar muy unidos para enfrentar al PRI. Hay que recordar, Peña Nieto, bueno, viene del Estado de México y por supuesto que el objetivo que ellos tenían en el Estado de México era de 4 millones de votos. Erubiel el año pasado tuvo 3.100.000, entonces ellos decían, podemos llegar a los 4 millones. Enrique Peña Nieto el pasado 1 de julio tuvo 2.900.000 en cifras redondas. Por lo tanto, no alcanzó su objetivo y creo que nosotros jugamos un papel muy importante de contener al PRI. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues trabajando casa por casa, cuidando, haciendo estructuras muy sólidas que nos permitieron parar un poco al PRI. Y digo un poco porque de todos modos el uso de los recursos fue terrible. En el Estado de México es donde descubrimos primeramente el uso de las tarjetas de Soriana, los monederos electrónicos de Soriana. Hay que recordar que esto lo denunciamos hace 3 años, ya habían ellos ejercitado este mecanismo de compra de voto y bueno, pues ahora volvimos nosotros a encontrar y a hacernos de 2.000 tarjetas al inicio, en la última semana de la campaña política. Denunciamos esto y bueno, creo que nosotros logramos contener al PRI. Ganamos espacios muy importantes como es Nezahualcóyotl, como es Valle de Chalco. Nezahualcóyotl tiene 4 distritos federales, los 4 los ganamos. En Nezahualcóyotl Andrés Manuel tuvo 252.000 votos, Enrique Peña Nieto tuvo 197.000, o sea, en Nezahualcóyotl ganó López Obrador. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, significa que estados completos, Enrique Peña Nieto los ganó con menos de esas cantidades, o sea, nosotros les dimos más a Andrés Manuel en Nezahualcóyotl que lo que le dio algunos estados a Peña Nieto. Recuperaron partes importantes de lo que habían perdido en 2009. Recuperamos el municipio de Nezahualcóyotl, la presidencia municipal y 4 de 5 distritos locales. Y esto, bueno, también dio pie a que el PRI, en contubernio con el presidente de la Junta Municipal del IEM en Nezahualcóyotl, entraran a las bodegas donde se resguardaban los paquetes electorales, violaron los paquetes, anularon los votos del PRD, en fin, bueno, ha habido un problema bastante serio en ello. Ahora, Luis, cuando ustedes ya hablan de hacia adelante en términos de el Senado, tu papel en el legislativo,
¿qué va a hacer la izquierda? Entendemos que todavía está ahí en disputa lo que se presenta ante tribunal, pero independientemente de eso, lo que la agenda del PRD, la agenda de la izquierda en el Congreso, es una agenda que tienen que decidir si se incorporan a la discusión y a los acuerdos o si se aíslan como lo hicieron en el año 2006. En efecto, en el año 2006 hubo una estrategia que nos marcaron a nosotros, yo era diputado federal en ese entonces, y bueno, pues nos aislamos. Creo que hoy lo que tenemos que discutir es eso, qué oposición, en todo caso de que reconozcan a Peña Nieto, qué oposición queremos ser, ¿verdad? Esto lo vamos a discutir el próximo fin de semana, el 26 y 27, viernes y sábado, vamos a discutirlo en un Consejo Nacional. Esto es muy importante, independientemente de la agenda que nosotros marquemos, la agenda legislativa, tenemos que establecer qué posición vamos a jugar, qué oposición queremos estar. E incluso yo estoy conminando al partido a que revisemos la actitud del partido mismo. Yo creo que tiene que ver ya con el sistema político, con el sistema de partidos que nos hemos dado, está agotado. Los partidos se supone representan a la sociedad no se siente representada en los partidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No creo que sea lo mejor continuar como estamos ahora. Tenemos que hacer un alto, recapacitar y cambiar. Por lo pronto, el PRD tiene que cambiar, tiene que ser otro. Ya no puede ser el mismo que ha sido. Pero creo que todos los partidos en general tienen que cambiar. La sociedad está exigiendo espacios, la sociedad está diciendo, quiero participar al margen de partidos. Ya hay una aprobación ahí de algunas reformas políticas en ese sentido, pero creo que aún son insuficientes. Luis, uno de los temas fundamentales en el Senado, sin duda alguna, va a ser las relaciones de México con el exterior. De alguna manera, pues, el PRD se va a tener que posicionar frente al síndrome de participante empedernido que tiene México en todos y cada uno de los foros que pueda haber en el mundo. Si hay un foro internacional, México tiene que participar. Y de alguna manera hay ciertos foros que han venido cobrando importancia trascendental. Uno de ellos es el G20. Y ahí la posición para determinar cuál va a ser la agenda de México en G20 los siguientes 6 años, yo creo que va a ser fundamental. Ese sería un primer punto donde yo quisiera tu opinión al respecto para ver cuál va a ser la posición del PRD. Y el segundo son los tratados de libre comercio. México sabemos que es sin duda alguna uno de los países más abiertos del mundo, pero van a venir decisiones fundamentales porque el crecimiento del mundo va a venir en los próximos años de economías con las que no tenemos un tratado de libre comercio. China, India, Brasil, Rusia. ¿Qué vamos a hacer en ese contexto y cuál va a ser la posición de su partido en ese punto específico? Bueno, en efecto, México participa muy activamente en los diversos foros internacionales, sin embargo, creo que los resultados de su participación nunca son los mejores, o no han sido los mejores hasta este momento. Las relaciones económicas con los países diversos pues no se ven mejoradas después de participar nosotros en ellos. El G20, bueno, se acaba de reunir en estos pasados días, hace casi un mes se reunió en México, pero me parece que es mucho de retórica y poco de sustancia de la relación que tiene México con el resto de los países. Ahí me parece que es donde el Senado tiene mucho que hacer, el impulsar relaciones no solamente de amistad, sino verdaderamente comerciales que le beneficien a México. El Tratado de Libre Comercio se tendrá que revisar prontamente. En septiembre se cumplen 20 años de su instalación y entonces creo que es oportunidad para que las empresas, fíjense, no solo los gobiernos, sino los empresarios, estos que tienen las relaciones comerciales entre un país y otro, entre Canadá, Estados Unidos y México, nos digan en México, ¿cómo nos fue con el Tratado de Libre Comercio? ¿Nos fue bien o nos fue mal? En la balanza, ¿sí? Los empresarios en Estados Unidos, ¿les fue bien o les fue mal en una balanza, o los de Canadá? A partir de eso, creo que los gobiernos tenemos que sentarnos y revisar. Yo creo que hay mucho que revisar en el Tratado de Libre Comercio. Desde aquí, desde fuera, digamos, un tanto, creo que no nos ha ido bien. Hay que replantear muchas de las cosas. Estados Unidos, bajo diversos mecanismos, ha imposibilitado un comercio ágil
que nos beneficie, ¿no? Embargos al atún, embargos a los cítricos en algunos momentos, la imposibilidad de que entren nuestros transporte de carga a Estados Unidos, entre muchas otras cosas, pues le ha dado ventajas a ellos muy considerables y ha habido desventajas muy fuertes y pérdidas económicas muy fuertes para México. Y creo que ahí ha faltado gobierno, creo que ahí ha faltado Senado para tratar de corregir todo eso. Luis, hace unos momentos nos decía usted que hubo ciertas zonas del país, ciertos distritos en donde tuvieron una buena cantidad de votos. Creo que nos dijo, lograron contener al PRI, ¿no? Si entendí bien. Pero pues votos son mandatos y el mandato popular, efectivamente, como usted señala, pues también clama una serie de cambios. A mí me gustaría conocer sus puntos de vista en dos cuestiones. Uno, ¿cuáles serían las reformas que el Senado del PRD quisiera impulsar preferentemente? Y segundo, cualesquiera que sean estas preferencias, pues el PRD va a tener que negociar para pasar reformas, sobre todo reformas que requieren cambio constitucional, se requiere mayoría calificada. ¿Con quién ve usted más fácil la negociación? ¿Con el PAN, por ejemplo, ahora que han ido de la mano en este asunto de la invalidez de la elección? ¿O cree que hay espacio para platicar y negociar con otras fuerzas políticas, el PRI o algunos otros partidos? Bueno, en efecto, la voluntad ciudadana se tiene que respetar, pero así como con un voto se gana o se pierde, creo que un voto que se compre pues mancha la elección y entonces todavía hay una parte de esto que se tiene que ventilar en los tribunales. Vamos a esperar lo que digan los tribunales, creo que esto es muy importante. Hemos dado muestras de cómo se ha comprado el voto terriblemente y bueno, yo espero que los tribunales analicen esto y castiguen esta parte. Bueno, pero en el escenario, hagamos el escenario de que quedan las cosas tal como están en este momento, que Peña Nieto sea el presidente, que seamos oposición como estamos el PAN y el PRD. Me parece que aquí encuentro una parte del PAN que quiere ya negociar, entrar a negociar con el PRI, pero hay otra parte del PAN que no, que está en el sentido de ser una oposición que me parece muy respetable. Hay de todo en los partidos. Sin embargo, creo que el papel que debe jugar el PRD, en todo caso, es velar por el beneficio de la ciudadanía. Conozco a Enrique Peña Nieto, lo conozco muy bien, y me parece que las modificaciones a la legislación no necesariamente tienen que ver con la consolidación de la democracia, y sí todo lo contrario, con un autoritarismo, como él lo ha mostrado en el Estado de México, como en un control de los órganos autónomos, como son en el Estado de México, pues el órgano electoral, o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o el órgano responsable de fiscalización o de transparencia. Me parece que va por ahí también en lo nacional. Supongo que va a repetir este esquema de control de las cámaras, de control del Poder Judicial, como está controlado en el Estado de México, absolutamente, así lo dejó él. Entonces creo que habrá mucho que hacer en ese sentido por parte del PRD y definitivamente nosotros pues vamos a ir a hablar con el resto de los partidos para que por delante pongamos el interés de la ciudadanía. Ellos no lograron la mayoría en las cámaras como lo pretendían. Hay todavía un litigio en la Cámara de Diputados, todavía no se sabe quién va a tener, si se puede tener el 50+1, el PRI y sus aliados, o bien PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Aún están en disputa uno o dos diputados, entonces bueno, vamos a esperar eso. Es muy probable que ellos no tengan el 251 diputados, se queden en 249 probablemente, ahorita está 250 y 250, pero en ese sentido, bueno, vamos a esperar. Definitivamente yo creo que el PRD tendría que ser una oposición muy responsable y de la mano de la ciudadanía. Pero perdón, en las reformas de gran envergadura se necesita, de todas maneras, no el 51 o el 50+1, sino se necesitan 2/3 partes. Entonces, queden las cosas como queden, parecería que la palabra clave entre los partidos o en las fuerzas políticas es la negociación.
y quizás los ciudadanos lo que estamos esperando es saber si habrá posibilidades de una negociación o caeremos en un estancamiento de discusión como ha sido en otras ocasiones. Bueno, depende de qué tipo de modificaciones estemos hablando, ¿no? Si entra una modificación para permitir la inversión privada en Pemex, bueno, pues ahí sí yo ya vislumbro desde hoy que va a haber problemas muy serios, ¿no? Si están hablando de incrementar el IVA, por ejemplo, pues van a tener problemas muy serios ahí. Por supuesto que puede haber encontronazos, depende de lo que estén pretendiendo ahí. Pero mucho me temo que no va a ser un día de campo, eso sí creo. Luis Sánchez, senador electo por el PRD, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y gracias. Buen día. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La gripe aviar detectada en Jalisco pone en riesgo los empleos que genera el sector avícola en el país, una industria de más de 2.500 millones de dólares. Además de las pérdidas directas por el impacto de las aves afectadas y sus productos, podría haber repercusiones en la planta laboral por el desempleo que se pudo haber generado. Un fenómeno pues que tiene que ver, es cierto, con una epidemia como tal, pero también algo que pues trata de ser controlado y que en un momento en donde los precios de los alimentos se disparan a nivel mundial, esta situación no puede ser ajena, o sea, ese tipo de epidemias o de factores tan graves en términos de producción. Cuando uno lo conecta con lo que está sucediendo en el entorno internacional, en donde el caso europeo, en donde el caso norteamericano, y en donde los precios de granos y alimentos se disparan, pues le complican enormemente a México esto, que sería el nivel de precios en la industria alimenticia, ¿no? Sí, sin duda alguna, Ezra, ya lo vimos el día de hoy, el Banco de México publica la inflación correspondiente a la primera quincena de julio y ya vimos un trancazo inmediato, directo, precisamente de la parte de alimentos, un aumento de 0.3 puntos porcentuales, que sin duda alguna nos lleva a una inflación anual, pues si la traíamos en 4.3, cercana al 4.6 y nos estamos acercando desafortunadamente al 4.5. No es un sector trivial, es un sector, yo te diría, importantísimo en términos de lo que implica la aportación de proteínas para las familias mexicanas. Ha jugado un papel trascendente, tanto el huevo como el pollo, durante los últimos años, precisamente para sacar a muchas familias de ese estadio de la pobreza y que empiezan a demandar una cantidad de alimentos importantes. Y en ese contexto, pues se da desafortunadamente este inicio de esta epidemia en Jalisco. Jalisco aporta el 55% de la producción de huevo del país, no es cualquier estado en ese contexto. Y evidentemente pues es una cepa a la cual no estábamos acostumbrados en México. Ya había habido eventos de esta naturaleza en otras partes del mundo, es la H7N3, que no había tenido presencia en nuestro país. Sí tuvo un impacto, yo te diría, inmediato durante el mes de junio, en donde, de acuerdo con cifras que ha revelado el gobierno, se alcanzó una muerte de 2.5 millones de ponedoras, de aves ponedoras. Hay que dimensionar esto también en el transcurso del tiempo. Son 147 millones de aves ponedoras en el país y en ese contexto perder 2,5 millones es, digamos, poquito para el país en su conjunto, importante ya para Jalisco, pero no necesariamente se ha terminado ahí. Habrá que ver la dimensión de hasta dónde juega esto y sobre todo dimensionar si esto va a ser un efecto temporal en donde haya una burbuja de precios y se controle por precisamente la producción que venga de otros estados del país, o sea un fenómeno estructural y permanente derivado precisamente de lo que está pasando a nivel internacional con los insumos básicos, con el maíz, con la pasta de soya, que han observado un crecimiento verdaderamente espectacular durante las últimas 2 semanas. Así es, y yo quisiera aquí aclarar algunas cosas. Bueno, primero, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, México es el principal consumidor de huevo por habitante de todo el mundo. Y Ernesto me corregirá, 21, 22 kilos por habitante año. Por habitante por año. Así estará el colesterol de las familias mexicanas. No, eso no le pega, ese es colesterol. No, te tendrías que tomar Europea, 18 huevos al día para que te Estados Unidos se consume más o menos 15, 16, parecido a la Unión Europea. Entonces, primer punto, pues nos pega seco en uno de los productos de la cadena, de la canasta alimenticia más importantes para México. Segundo, yo creo que la autoridad en algún momento en México ha considerado que este puede ser un efecto temporal. Nosotros como analistas económicos no lo tenemos tan claro, Ezra, porque se consideraba que si se permitía la importación de huevo de otros países, fundamentalmente Estados Unidos, que es el que tenemos más cerca, sería más barato,
en realidad no, eso iba a permitir que se abasteciera el mercado nacional de huevo importado y que entonces el precio pues simplemente ya no tendría por qué subir. Eso la verdad no está ocurriendo y probablemente no va a ocurrir, y la razón es que el precio del huevo en los Estados Unidos es más alto que el de aquí, entonces eso no va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más caro? Pues porque tienen costos de producción distintos y súmale el de transporte, bueno, pues simplemente ya no te da para poder abaratar el huevo. El huevo no es un bien que se intercambie así como cualquier Además, otro tiene que ser bien. fresco. Sí, claro. O sea, tienes un sistema de refrigeración. Tú no puedes traer huevo de hace un mes porque entonces ya sabe a rayos, ya no sabe a huevo. Sí. Bueno, el otro punto entonces es el tema de que el aumento de precio puede ser un aumento más bien que va a durar por algún tiempo. No sabemos exactamente cuánto, pero por algún tiempo. Y ahí se ha dicho que el aumento de precios es especulativo. Probablemente en algunas zonas del país, en algunas entidades federativas, sí fue el caso al principio, pero hay que tomar en cuenta esto que dice Ernesto. Si los productores de huevo van a tener que sacrificar una parte importante de la parvada de gallinas, es como si en una fábrica llegaran y te destruyeran un pedazo de las máquinas. Eso es el equivalente de una gallina en una granja. Entonces la tienes que reponer y eso no es gratis. Por lo tanto, la manera que tienen los productores para hacerlo, pues es desafortunadamente elevando el precio de este alimento. Si eso le sumas lo que menciona Ernesto, de aumento de precios internacionales del maíz, yo creo que lo que estamos es y debemos irnos acostumbrando para lo que falta de este año y probablemente para los primeros meses del año entrante, un incremento en la canasta alimenticia en general, porque tanto los granos cuando suben de precio afectan el precio de la carne, entre otras el pollo, el huevo al encarecerse pues simplemente viene a complementar esta situación indeseable. Sí. No es trivial el peso relativo que tiene el maíz y la pasta de soya en términos de lo que cuesta. A final de cuentas, o un pollo o un huevo. Es 60% de los costos directos es maíz y es pasta de soya. Y si esos observaron un crecimiento brutal, cercano al 40% en una sola semana, ni siquiera por cosas que tienen que ver en México, por la sequía que está habiendo en Estados Unidos, que es brutal, y que les hizo reducir su pronóstico de la cosecha de maíz en 15% para un año. Y eso tiene otras repercusiones sobre otras cadenas alimenticias. ¿Cuáles? Pues bueno, si escasea el maíz amarillo, que es lo que comen pollos, cerdos, reses, pues los productores internos tienen que buscar otras alternativas. ¿Qué otras alternativas hay? Pues otro tipo de maíz que se consume en México, el maíz blanco, y eso te empuja los precios del maíz blanco y entonces vamos a tener repercusiones indirectas, claro, sobre otros bienes fundamentales para el consumo humano en nuestro país. ¿Hasta dónde el aumento de precios de alimentos a nivel internacional y en México puede afectar los cálculos de inflación que tiene el Banco de México hechos para este año? Mira, yo creo que para este año lo puede afectar en algunas décimas. Yo creo que no hay que alarmar a la audiencia. Estaríamos en los 4%. Yo creo que estarías, cercano a los 4%, rebasando un poco los 4% al cierre de diciembre. Yo creo que aquí más bien la perspectiva es qué puede ocurrir después, Ezra. Por después podemos entender el primer trimestre del 2013. A diferencia de otras áreas en la economía, cuando suben los precios de ciertos productos agropecuarios, eso ayuda a que los productores aumenten la producción y eventualmente los precios regresen a su nivel. No pasa así con el precio de los automóviles, no pasa así con el precio de las televisiones. Con el precio de ciertos productos agropecuarios sí sucede así. Entonces, no es algo que se va a quedar ahí ya para siempre, pero sí va a tardar quizás más tiempo de lo que la autoridad en México tenía considerado, y el horizonte pues es ese, ¿no? Lo que falta para este año y los primeros 3 meses del año entrante. Ahora, puedes tomar como referencia lo que pasó en el 2008. En el 2008 tuviste una escalada de precios de bienes agroalimentarios brutal en México y la inflación general se mantuvo relativamente estable. Sí tuvo un pequeño brinco cercano hasta el 4%, pero la inflación de alimentos estuvo a niveles de 6.5%, 2 puntos y medio por arriba. Y eso tiene una implicación muy importante para el poder adquisitivo de las familias menos favorecidas en el país. Este es el dato que te aumenta pobreza, con la pobreza extrema. Ahí sí te pega directo. La gente consume aproximadamente entre 35 y poco más de 50% de su gasto familiar es en alimentos,
y desafortunadamente es mayor la proporción en entre menores el ingreso. Las familias de menos recursos gastan la mitad de su gasto es alimentos. Y si se sube el precio de los alimentos, pues sí tienes un efecto en la economía familiar. ¿Y eso qué te quiere decir? Que las familias de menores ingresos sí están enfrentando una inflación superior al 6,5%, aunque las familias en el promedio estén viendo una inflación del 4%. En todo caso, si esto se mantiene y no hay mecanismos, digamos, no sé si subsidios, que sería todo un problema mucho más complicado para poder detener esto, lo que sí necesitas es entrarle más a financiar programas como oportunidades y evitar que de una o de otra manera la pobreza te aumente, porque si de por sí estás, digamos, en niveles bastante pues delicados en el manejo de lo que llamas pobreza alimentaria, pobreza de patrimonio, un aumento importante en los niveles de precios de alimentos te podría pegar y pegar fuerte en ese rubro, ¿no? Sí, tal cual sucedió en el 2008. El aumento más importante de la pobreza en México durante los últimos años no es derivado de la crisis de 2009 a nivel internacional, es derivado del aumento de precio de los bienes agroalimentarios. De hecho, precisamente en 2009-2010, cuando bajan los precios de bienes agroalimentarios, la pobreza ya no aumenta. Pero sí tuviste un aumento muy importante en el 2008, pero yo creo que no sería suficiente, Esra. Sí, evidentemente hay que utilizar precisamente las válvulas que ya tienes, como el programa Oportunidades, para la parte de nutrición o en su componente de gasto familiar, pero lo tienes que acompañar también con medidas estructurales fundamentales para detonar otra vez el crecimiento de la industria, que no es trivial. Somos el 4º productor de huevo a nivel del mundo y el 4º productor de pollo a nivel internacional. No somos una industria chiquita. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Reforma política finalmente queda ya aprobada como parte de una nueva realidad. Dicen muchos, una reforma insuficiente todavía para nuestro país. Esto es Dinero y Poder. El Congreso de la Unión aprobó la reforma política luego de ser ratificada por 18 congresos estatales. Esta nueva ley reconoce las candidaturas independientes para cualquier cargo de elección popular, el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes ante el Congreso y faculta al mismo para sustituir al presidente de la República en caso de falta absoluta. Además, el presidente puede rendir protesta ante el Congreso de la Unión, las mesas directivas, la comisión permanente o, en el peor de los casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí que para evitar... No vaya a ser la de malas y le tomen todos los lugares, entonces la Suprema Corte se puede reunir por ahí en casa de alguien y ahí pueden tomar posición. La verdad es que es algo muy propio de esta democracia mexicana sujeta a los vaivenes de los distintos grupos. Una reforma política que, desde mi punto de vista, representa un avance así chiquitito, avance, sí. Iniciativas ciudadanas, candidaturas ciudadanas, perdón, por un lado, que pues falta ver lo que la ley reglamentaria hace para convertirlas en realidad, de dónde sale el financiamiento, eso es muy importante. Cómo se organiza, si tienen viabilidad o terminan siendo nada más opciones pues simbólicas, como sucedió en muchos casos. Por otro lado, todo este asunto de iniciativas preferentes o la posibilidad de que un ciudadano pueda llevar a cabo una iniciativa de ley, que en un momento determinado, pues sí, la puede iniciar, a ver si le hacen caso a la hora que se procese en el Congreso. Parecen una serie de elementos que simplemente, pues, ahora sí que como ciertos medicamentos que no hacen daño, pero no ayudan absolutamente para nada, ¿no? No corrigen de raíz el problema. No corrigen absolutamente nada. Yo te diría, el más importante, visto desde este punto de vista, es precisamente el de candidaturas independientes, más que por la realidad que pueda representar para México, como el anhelo de que hemos visto en algunos otros países, especialmente latinoamericanos. Evidentemente hay un nivel de saturación de la partidocracia en México. Lo hemos venido sintiendo, no de estas últimas elecciones, desde hace un buen rato, y la gente en general está enojada con los partidos políticos. Ellos representan, como nos decía Luis hace un rato, los intereses del pueblo, pero simplemente el pueblo no se siente representado por ellos. Y esto por lo menos, olvídate de que puedan tener éxito, ¿no? Constituye por lo menos un pequeño acicate para los partidos políticos a que empiecen a cambiar, a que empiecen a sustituir esa parte de representatividad de a de veras del pueblo, porque si no, entonces sí, al menos está esta posibilidad de que el pueblo pueda encontrar un candidato independiente que le llene un poco las expectativas, no a la tradicional de los partidos políticos. No estás luchando pues contra esta posibilidad en sí, sino con ese voto duro gigante que existe atrás
precisamente de los partidos políticos. Pues sí, pero ese es como el anhelo, ¿no? De Sí, ser claro, es un campeón anhelo. en el En Mundial las de Olimpiadas, Fútbol, ¿no? ¿no? Es el- Si ¿a se qué le logra el tiras? juego de estrellas o el conjunto Sí. de estrellas que lo haga posible, pues sí, es muy bonito, ¿no? Tener esa ilusión, pero la verdad es que de aquí a que se concrete está difícil. A mí me parece que en esta ocasión, concuerdo que hubo un avance, ¿no? No hay que ser negativos en el asunto, pero la verdad es que no se avanzó, en mi opinión, en lo sustantivo, y me parece que es otra vez por una situación en donde los partidos políticos, en este caso, son juez y parte. ¿Ok? Porque no discuten, por ejemplo, la reelección de legisladores o la posibilidad de reelegir a los presidentes municipales, que no digo que sea una discusión sencilla, pero otra vez ¿no? es patear el bote. O la reducción otra vez O la también reducción del Congreso. como tal, para poder generar... Exactamente, ¿no? Que uno se pregunta masa. efectivamente si necesitamos este tamaño de Congreso, independientemente del gasto, que es importante, pero también en términos de la agilidad y de la posibilidad de discutir. Y esto los partidos lo hicieron a un lado, como si no existiera, y entonces ahí, pues en lugar de estar volteando a ver los intereses de los ciudadanos, una vez más pues, voltean al otro lado, que es vamos a proteger los intereses de los partidos. Y aquí sí todos van de la mano, aquí no es un problema de que si fue el PRI, el PAN, el PRD, el Verde o el que sea, todos van agarraditos de la mano y pues la pregunta es, ¿y cuándo se volverá a discutir esto? ¿Quién sabe? Bueno, es el mismo asunto de la reforma política anterior, en donde estuvieron de acuerdo y a la hora que la instrumentan, entonces empiezan otra vez a decir, es que es insuficiente, es que es inadecuada, porque pues sí se puede meter dinero por todos lados. Bueno, pues era parte de lo que se discutía. Acuerdan algo y luego no tienen la capacidad de instrumentarlo en términos reales. Lo mismo que platicábamos en los otros bloques con respecto a la posibilidad de regular determinado tipo de mecanismos de supervisión sobre inversiones. No tienen capacidades reales de regular o de supervisar, y entonces la ley se convierte en letra muerta. Algo positivo, bueno, pues la regulación con respecto a sustituir al presidente en caso de falta absoluta, que estaba ahí un vacío, son cosas muy pues, casuísticas. Eso, el propio asunto de la toma de protesta del presidente, pues suena bien para evitar situaciones graves que se pudieron haber dado en el pasado, pero en términos reales un reacomodo de lo que es el funcionamiento de la clase política mexicana, esto no se da porque la clase política mexicana está convencida de que este sistema le es rentable, por lo menos para ella, no para una sociedad, no para generar cambios, pero el gran temor es que si se da un determinado tipo de transformación, se puedan perder privilegios, y la partidocracia no está dispuesta a perder ningún tipo de privilegios. Lo puede decir en medios de comunicación, etcétera, como parte del discurso pues, muy atractivo ante la sociedad, pero en el momento en que se tiene que hacer para reducirse a sí mismo un privilegio, a quitarse un privilegio, en ese momento no hay salida, ¿no? Sí, no, me queda claro. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Mauricio. Yo creo que sí se va a discutir y realmente rápido. O sea, y se va a aprovechar en el resquicio de una nueva ley electoral, con la cual ya lo tuvimos hace 6 años, quedaron totalmente no satisfechos, aunque en aquel momento dijeron esta nueva ley está a todo dar, no funcionó para nada en estas últimas elecciones, ahora van a volver a hacer una nueva ley y ese va a ser el primer punto en la agenda del PRD, lo puedo garantizar, y sin eso no se va a discutir cualquier otra cosa. Aprovechar la discusión de una nueva ley electoral, que muy probablemente quieran hacerla como la del lavado de dinero, mucho más regulatoria, mucho más persecutoria de todo lo que se dice en este país, en lugar de ir más hacia la parte libertaria de opinión, etcétera, etcétera, que otra vez no va a funcionar porque la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes y van a encontrar una manera de decir o hacer o influir diferente a la que se tiene hoy en día. Yo no sé, lo que sí estoy seguro es que eso, afortunadamente o desafortunadamente para el país, va a ser uno de los primeros tópicos que se va a cruzar en la nueva Cámara de Diputados y la de Senadores. Eso es cierto, Ernesto, pero no todo en política es lo electoral. ¿No? O sea, el drama, y más bien a lo que yo me refería, e insisto, no creo que eso se vaya a discutir pronto, es
¿Cómo haces que los legisladores y que los presidentes municipales pongan más interés a la ciudadanía en el momento de hacer sus leyes o en el momento de administrar los municipios? Tienes que cambiar los incentivos, tienes que introducir un mecanismo de competencia. Una posibilidad es el tema de la reelección. Yo creo que ese es el que no se va a discutir todavía por un muy buen tiempo, ¿no? Lo electoral, sin duda, por eso. El otro punto es la necesidad de forzar lo que serían acuerdos, ¿no? En un momento determinado recuerdo que el propio Enrique Peña Nieto hablaba de la necesidad de mayorías pues absolutas, o sea, que gane, se la lleva y se acabó, y entonces con eso avanzamos. Y dijeron, no, espérate, esto es regresar a modelos autoritarios. Ok, perfecto, hay que ir para atrás y hay que construir un mecanismo adecuado para que presentar, digamos, el gabinete, al presentar el gabinete tengas que manejar determinado tipo de mayoría en el Congreso, un semiparlamentarismo. No sé si ese es el mecanismo, pero tendríamos que encontrar formas adecuadas, muy concretas, para forzar a la clase política mexicana a tener que llegar a acuerdos. Si no lo hacemos, estos señores van a seguir jugando sexenio tras sexenio hasta que la bomba les estalle en términos económicos, políticos o sociales, ¿sí?, en simplemente garantizar sus propios privilegios, ¿no? Sin duda alguna. Los incentivos no están ahí y ellos deciden los propios incentivos. Mauricio González, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS de 5 de la tarde a 7 de la noche en el 102.5 de la FM. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.